7 de la mañana con 47 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el análisis de Viva la Noticia. Como siempre, hablando de temas relevantes para nuestra sociedad, fundamentalmente las vacunas que nos han ocupado toda esta semana. Hoy vamos a hablar con un ginecólogo y médico forense sobre el efecto que tienen las vacunas en nuestro cuerpo, la importancia de vacunarse, pros y contras. Hablaremos de eso, pero introduzcamos el tema con el reportaje. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas, según se ha indicado por las organizaciones que velan por la salud de la humanidad. Estas, en algún momento, pueden traer algunos efectos secundarios normales, como fiebre, dolor del área donde se inmunizó, entre otros leves. Por lo general, el organismo necesita 2 semanas después de la vacunación para poder generar protección contra el virus que causa el COVID-19. No se considera que tiene la vacuna completa hasta pasadas 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna, o 2 semanas después de la vacuna de una sola dosis. De momento aún estamos aprendiendo hasta qué punto las vacunas evitan que transmita el virus a otras personas, incluso si no tienen síntomas. Además, se sigue estudiando cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID-19 en las personas. ¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 y quiénes son los más vulnerables? Es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Claro, es un tema muy importante para poder hablar y despejar dudas, aunque hay tanta información obviamente, pero siempre es bueno escucharlo de parte de los especialistas. Así es que saludamos a Jorge Laguardia. Hola Jorge, ¿cómo te va? Antes de presentar al médico que hoy nos acompaña, hablemos un poco sobre el tema. Así, Ricardo, ya hemos escuchado que en diferentes sectores del país ha arrancado la segunda fase de vacunación. Por lo tanto, es importante también recordar por qué es que todos los guatemaltecos tenemos que estar informados y cuando nos corresponda vacunarnos. Compartimos ya con ustedes en pantalla algunos detalles importantes relacionados con la vacuna para que sepamos nuevamente qué beneficios tiene vacunarnos. Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para evitar infectarse por COVID-19. Es importante también saber qué vacuna nos van a aplicar en su momento y qué porcentaje de eficacia tiene dicha vacuna. Vacunarse contra el COVID-19 también evitará que nos enfermemos, también si nos enfermamos, evitar que nos enfermemos gravemente contra el COVID-19 en caso lleguemos a tener la enfermedad. ¿Qué más información es importante tener? La vacunación contra el COVID-19 es una herramienta importante para ayudarnos a volver a la normalidad. Ya hemos visto también cómo en diferentes partes del mundo ya poco a poco han vuelto a la normalidad con un porcentaje alto de vacunación. Por lo general, el organismo necesita 2 semanas después de la vacunación para generar inmunidad contra el COVID-19. Nuevamente es importante esta información, tenerla presente, tenerla en mente cuando ya nos toque nuestro turno y seguir el proceso que ha determinado el Ministerio de Salud, seguirlo para estar también ahí ya listos con nuestra vacunación. Sin embargo, nuevamente hay expertos en Viva la Noticia y por eso regresamos contigo, Ricardo, para esta muy interesante entrevista. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, vamos a recibir al doctor Edwin Marino Salazar, como le decía, es ginecólogo, médico forense, y vamos a hablar justamente de los grupos vulnerables ante esta vacuna. Doctor, gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido al análisis de Viva la Noticia. ¿Cómo funcionan las vacunas en el ser humano? Cuéntenos en rangos generales, por supuesto, el efecto que estas tienen. La vacuna tiene varias etapas. Tiene una etapa que le llaman preclínica, en la cual básicamente se hacen estudios en ratones y en monos. Y en ello lo que se trata es de eficacia, tolerancia, grado de anticuerpos que va a producir en el cuerpo y en los animales y algunas reacciones adversas. Luego viene la fase 1. La fase 1 es cuando se hace ya en personas humanas, de voluntarios de 20 a 100 personas, y siempre se mira lo que habíamos mencionado anteriormente, pero también aquí ya se va a ver la dosis y qué vía de administración se puede usar. En la fase 2 estamos hablando que utilizan de 200 a 500 personas voluntarias, todas en seres humanos. Y la fase 3 en donde se usan ya miles de personas. Se pueden utilizar en una ciudad o en diferentes países. Ahí se hace estudios doble ciego en donde a unos se les inyecta la vacuna y a otros se les puede inyectar, por ejemplo, solución salina y no sabe quién se inyectó con cada cosa y el objeto es para que no vaya a tener ningún tipo de sesgo. En esta etapa, la número 3, cuando está prácticamente aprobada la vacuna, y la fase 4 en la que estamos ahorita, en donde se está aplicando la vacuna, y siempre se sigue dándole seguimiento a la aplicación de la vacuna. Doctores, que a lo largo de la historia, por supuesto, conocemos tantas vacunas que están a disposición del ser humano para distintos problemas y que han resultado muy efectivas en el caso de la influenza y de muchas otras cosas. Cuéntenos al respecto. Pues tal vez solo recordarles que hay 2 tipos de vacuna. Aquí tengo un pequeño ejemplo que me gustaría mostrárselos, que es este, no sé si se logra ver
con alguna claridad, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente las dos formas como actúa la vacuna, perdón. Entonces, en donde vemos que hay dos tipos de vacuna. La que usa, como quien dice, un caballo de Troya, es un virus que no enferma, y en eso se pone un material genético adentro, y eso se ingresa al cuerpo, y eso llega a desarrollar anticuerpos. Y el otro, este virus tiene una parte de ADN. Si nos recordamos, la partícula de ADN son dos hélices helicoidales paralelas entre sí, y la otra que usa el ARN mensajero, en la cual es la mitad de esa hélice. Y básicamente lo que van a ir a hacer es a detectar la presencia de una proteína S, que son estas espigas que se pueden ver dentro del, en la parte externa del virus, y esto estimula la producción de anticuerpos para que el virus no pueda ingresar a la célula y obviamente vaya a enfermar al cuerpo humano. Sobre todo hablando de la vacuna contra COVID-19, la confianza obviamente que podemos tener en esta vacuna, los efectos secundarios, todo lo que se ha hablado en relación, pero que siempre es bueno clarificar ahorita que estamos en plena etapa de vacunación ya aquí en Guatemala. Bueno, los efectos secundarios la verdad es que son pocos. Yo ya tengo más de un mes de vacunado. Puede dar dolor en el área donde se inyecta, puede dar un poquito de fiebre, dolor de cuerpo, dolor articular, dolor de cabeza. En lo personal, a mí solo me dio un poco de dolor en el lugar donde me inocularon, que más o menos a las 14 horas me empezó el dolor. Tomé un analgésico, me dio un poquito de fiebre, tomé también un antipirético y con eso se resolvió el problema. Los problemas que se puedan presentar ya van a ser de aquellas personas que tengan algunas particulares muy personales o que tengan algún tipo de enfermedad en el cual pues pueda haber algún tipo de reacción secundaria, o en algunas personas que puedan ser alérgicos al vehículo que pueda tener la vacuna con el cual se inyecta en el cuerpo. Pero en realidad la verdad es que los efectos secundarios son pocos y los efectos adversos severos, pues gracias a Dios aquí en Guatemala creo que no se ha reportado ninguno. ¿Qué surgen, doctor? Usted en su especialidad, la ginecología, ¿es recomendable la vacuna contra COVID-19 en mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia en este momento? Eso todavía no hay estudios suficientes, por lo tanto las empresas no recomiendan que se use durante la mujer gestante o embarazada y que no se use durante la etapa de la lactancia, pues todavía no se ha tenido la suficiente conocimientos al respecto. La verdad es que esta vacuna o los medios por los cuales se hace esta vacuna, pues no son tan recientes, ya tienen algunos años de haberse empezado a hacer, pero como esto fue prácticamente una pandemia de inicio súbito, obviamente todavía no se tienen los estudios del caso. Los grupos que deben priorizarse, sabemos que las personas de la tercera edad lo están haciendo, como que ha ocurrido, por supuesto, esta misma instancia en países de todo el mundo y, por supuesto, los que están en la primera línea expuestos al COVID, médicos y todos aquellos que de una u otra manera se relacionan con la enfermedad, pero hablemos de estos grupos más vulnerables, doctor. Sí, bueno, van a ser aquellas personas, por ejemplo, las diabéticas, personas hipertensas o alguna enfermedad en donde las defensas estén bajas o se hayan bajado a través de inducirlas por el uso de un medicamento, y en personas mayores de 60 años. Básicamente son las personas que son más vulnerables. No se sabe con exactitud cuál es la razón por cual a una persona le puede dar de una forma sintomática, leve, moderada, severa o fatal. No se conoce al día de hoy. Por último, doctor, agradeciendo como siempre su presencia y esta posibilidad de contarnos temas que, insisto, parece que conocemos, pero siempre es bueno escucharlo de la voz de un especialista. ¿Cuáles son las recomendaciones a la sociedad en general ahorita que ya comenzó la etapa de vacunación en Guatemala? Bueno, la verdad es que es importante mantener el distanciamiento social. El uso de la mascarilla es vital. No estar en reuniones donde hay una gran cantidad de personas, en áreas que estén muy cerradas. Mejor si es un área abierta, y obviamente pues al Ministerio de Salud que se cumpla con los tiempos de vacunación para que esto no se vaya atrasando y que se logre conseguir lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es cuando las personas han sido vacunadas más o menos el 75% de la población, porque entonces así los casos nuevos que van a aparecer son muy pocos.
Muchas gracias, doctor Edwin Marino Salazar, ginecólogo y médico forense. Estamos hablando hoy de los grupos más vulnerables. Este es el tema que hoy nos ha ocupado en el análisis de Viva la Noticia, pero todos los días tenemos la oportunidad, dudas, consultas. Si usted quiere sugerir algún tema en particular, algún médico, algún especialista, hoy es el momento de poder despejar todas las dudas en relación a esto.